Juan Verde, estratega internacional y conferenciante especializado en atracción de inversiones extranjeras, desarrollo económico y economía sostenible. Tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Es licenciado cum laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston y estudios adicionales por las universidades de Georgetown y Tufts University. Trabajó con los presidentes Barack Obama, Bill Clinton y el vicepresidente y premio Nobel Al Gore, además de asesorar a grandes empresas y colaborar con instituciones como el Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Ha ocupado cargos importantes en la administración americana y ha asesorado a gobiernos de varios países. En la administración del presidente Obama fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia. Actualmente preside la Fundación Advanced Leadership y es miembro del Consejo de Exportación del presidente Joe Biden. Demos la bienvenida a Juan Verde. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los directivos de la RAI por esta amable invitación para estar con todos ustedes aquí. Y gracias también a todos ustedes por su participación. Creo que esta es una oportunidad única y la RAI ha creado un espacio de reflexión estratégica que nos permite levantar la cabeza y mirar hacia el horizonte estratégico para entender y hablar sobre oportunidades. Yo no vengo a hablar del cambio climático ni de la sostenibilidad entendida desde un punto de vista técnico ni tampoco medioambiental. Creo que la oportunidad está en entender que la sostenibilidad es precisamente una oportunidad histórica para fomentar y desarrollar nuestra competitividad, nuestra rentabilidad como empresa y nuestro posicionamiento estratégico. Les hago una aclaración. Recientemente, en una conferencia similar a esta, un compañero de la universidad se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, sé que vienes a dar una conferencia sobre economía verde, tengo una niña de 12 años que es una verdadera activista medioambiental y me gustaría que tenga la oportunidad de conocerte, a lo cual, por supuesto que le dije que sí. Y cuando me reuní con ella, los niños no tienen pelos en la lengua, y su padre me presentó diciendo: mi amigo Juan Verde, que viene a hablar de economía verde. La niña se me quedó mirando y me dijo: señor, pero ¿su nombre verdadero cuál es? No, mi nombre es Juan Verde. Nací casi predestinado a estar aquí con todos ustedes. Quiero empezar con esta reflexión. En estos momentos de incertidumbre económica en el mundo, de inflación, la guerra de Ucrania y los diferentes problemas que estamos teniendo en la región, en Latinoamérica en particular, existen estas voces que dicen que en estos momentos no nos podemos permitir el lujo de ser sostenibles. Que la prioridad tiene que ser en estos momentos recuperar la senda del crecimiento, generar empleo y actividad económica, y que ya luego nos podremos permitir el lujo de ser verdes. Yo desde luego no soy una de esas voces. Y no soy una de esas voces por una sencilla razón, porque no tenemos que elegir entre el desarrollo económico y salvar el planeta. Son las dos y van de la mano. He ahí la oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, la economía mundial se encuentra en un momento de transición a un nuevo modelo económico donde no tenemos por qué elegir entre una cosa o la otra. Y a esas voces críticas que dicen que la prioridad tiene que ser la economía, yo simplemente les recordaría que sin planeta no hay economía. Es el único ámbito donde podemos desarrollar nuestra actividad empresarial. He aquí la primera idea que quiero compartir con todos ustedes. El cambio climático no solo es real, sino es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Y desde luego es la verdadera y más importante amenaza para la estabilidad económica mundial. Empiezo con este dibujo. Nos acabamos de recuperar a nivel mundial de una grave crisis sanitaria que puso en peligro a la estabilidad económica mundial. ¿Sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud envió un informe a todos los jefes de Estado de todos los países del mundo en 1999? Diciéndole tres conclusiones. En primer lugar, que se avecinaba una pandemia, era cuestión de tiempo. No sabían exactamente cuándo ocurriría, pero sabían perfectamente bien que era cuestión de años y no décadas. En segundo lugar, que no estábamos preparados como empresarios
como economía mundial no estábamos preparados para enfrentarnos a esta grave crisis que se avecinaba. Y en tercer lugar, que teníamos que empezar en ese momento, en 1999, a planificar, a prepararnos y a hacer todo lo posible para que nuestros planes de contingencia tomaran en consideración lo que iba a ser inevitable, la pandemia. Ese mismo informe se envió todos los años posteriores, desde 1999, el último se envió en enero del año 2020, 2 meses antes de la pandemia. Como empresarios, creo que estaríamos todos de acuerdo que si hubiésemos escuchado a la aplastante evidencia científica al respecto, hubiésemos estado mucho mejor preparados, probablemente hubiésemos ganado muchísimo más dinero y hubiésemos logrado salir de una forma mucho más competitiva de esa crisis. Y si estamos de acuerdo con esa hipótesis, ¿por qué no aplicar ese mismo pensamiento al cambio climático? Porque la comunidad científica no lleva 20 años avisándonos, lleva 45 años diciéndonos que el cambio climático es la mayor amenaza para la estabilidad económica mundial y que tenemos que prepararnos. Yo no creo en las coincidencias en la vida y la evidencia es tan absolutamente clara que aquellos que no quieran entenderlo o verlo es porque sufren de miopía autoinducida. Miren esto, y esto es simplemente un dato. Las temperaturas globales desde 1880 hasta el 2023. ¿Casualidad? ¿De forma natural? Según la comunidad científica, el IPCC es el panel sobre cambio climático de las Naciones Unidas y está compuesto por más de 300 científicos de más de 150 países. Y han llegado a la conclusión de que con un 95% de probabilidades el cambio climático no solo es real, sino que es la verdadera y mayor amenaza para las empresas y para la estabilidad económica mundial. Yo no quiero quitarle en absoluto importancia al COVID, sobre todo para esas millones de personas que han perdido a familiares o seres queridos, que han sufrido y han sido víctimas del COVID. Pero a día de hoy, desde el 2020 hasta hoy, han muerto aproximadamente 6.900.000 personas como consecuencia del COVID. En este último informe del IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, se estima que este año, en el 2023, volverán a morir más de 7 millones de personas como consecuencia directa del cambio climático. Este año, otra vez en el 2023, habrá en el mundo más de 21 millones de refugiados climáticos. Son personas que tienen que mudarse de sitio, de lugar, a sus familias, las empresas, de un lugar a otro por el cambio climático. O el hecho de que para el año 2030 el Banco Mundial estima que más de 132 millones de personas pasarán a la pobreza extrema como consecuencia del cambio climático. El Foro Económico Mundial es un grupo de economistas brillantes que se reúnen una vez al año para intentar predecir cuáles serán las grandes amenazas para la economía mundial de cara al futuro. En el último informe que se publicó en enero de este año, de las 10 más importantes amenazas, 6 tienen todo que ver con el cambio climático. Nuestra incapacidad de mitigar los efectos del cambio climático, la incapacidad de adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, los desastres naturales medioambientales, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, o por supuesto la crisis que se avecina sobre el agua y los recursos naturales. No sé ustedes, pero si 6 de las 10 amenazas más importantes para la economía mundial tienen todo que ver con el cambio climático, quizás deberíamos estar preguntándonos si no tenemos que hacer más para prepararnos. Y es que el cambio climático es extremadamente caro. Esto que ven aquí es una aproximación de lo que nos cuesta a nivel mundial el cambio climático de forma directa a nuestra economía. El año pasado, en el 2022, fueron más de 313.000 millones de dólares lo que nos costó el cambio climático. Y para mí, esto aquí lo dice todo como ejemplo de lo que significa para el entramado industrial y económico de México. Esto que ven aquí es una visualización de los países del mundo con mayor riesgo de inundación.
Las pérdidas económicas por inundación en el 2022 superaron los 224.000 millones de dólares, el doble del promedio de los 20 años anteriores. O sea, el doble de lo que se venía cuantificando como consecuencia de las inundaciones. Pero es que en México el 17% de la población vive en zonas altamente peligrosas de cara a las inundaciones. Eso significa 24 millones de mexicanos donde hay empresas, donde hay industria, donde hay actividad económica. La idea principal de esta conclusión primera es que el cambio climático es real, que estamos ante una grave crisis económica causada por el cambio climático y que tenemos que estar dispuestos a reinventar nuestros modelos de negocio, pero sobre todo a prepararnos. Quizás la buena noticia es la segunda idea, y es que estamos ya inmersos en una verdadera transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones. Eso no es algo que tenemos que hacer o que a lo mejor, si con suerte, deberíamos algún día. No, la economía mundial está inmersa en esta transición y ya no admite marcha atrás. Es un tema de velocidad, pero ya nunca más de dirección. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que decía que si quieres entender la diferencia entre lo que es una tendencia pasajera de una realidad inevitable de consecuencias macroeconómicas, la forma más fácil de predecirlo es analizar el flujo de capital. Y lo llamaba follow the money. Y yo les invito a todos ustedes que sigamos hacia dónde va el dinero en la economía mundial. El Banco Mundial predice que para el año 2030 el mundo va a invertir más de casi 30 trillones de dólares a nivel mundial en economía verde. ¿En qué sectores? En sectores estratégicos de la economía mundial. Gestión de residuos, energías renovables y limpias, transporte público, gestión de aguas, vehículos eléctricos, construcción verde. ¿Y dónde? ¿En los países ricos? No, en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, México, Asia, Pacífico, Caribe. ¿Hacia dónde va el dinero? Esto que ven aquí es una proyección o una cuantificación de lo que ha sido un sector de las finanzas, los bonos verdes. Los bonos verdes, como saben ustedes, son instrumentos financieros que nos permiten a los empresarios poder financiar nuestros proyectos a bajos intereses siempre y cuando tengan una connotación o una implicación para la economía verde. Miren esto, en el año 2014 apenas se emitieron 3.000 millones de dólares. Miren el tipo de crecimiento, 620.000 millones, 700.000 millones. Cuando llegamos al 2021, la barrera de los 1.500, la gente dijo que esto era imposible, que no íbamos a subir de los 1.500 millones. En el año 2022 se superó la barrera de los 3.000 millones de dólares. Jamás antes se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector de las finanzas internacionales. ¿Y saben lo que verdaderamente a mí me llena de ilusión y de optimismo? Es saber que esta revolución verde de la que hablo no la está liderando el sector público, ni los gobiernos, ni siquiera las entidades multilaterales. ¿Saben ustedes quién está liderando esto? El sector privado. Y yo no sé ustedes aquí en México o en la RAI, pero yo no conozco a ningún empresario que invierta para perder dinero o invierta por motivos filantrópicos. Larry Fink es el presidente del fondo de inversión más grande del planeta Tierra. Es el mayor inversor institucional en México, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Gestiona más de 9 trillones de dólares. En el año 2020, Larry Fink sorprendió al mundo entero diciendo que iban a dejar de invertir en participaciones, acciones y empresas que no tuvieran un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y no sirvieran para combatir el cambio climático. Y luego explicó que esta decisión se tomaba simple y exclusivamente analizando variables económicos de competitividad. ¿Loco? ¿Filántropo? ¿Criterios de ética o moral? No, criterios económicos. Desde ese entonces hasta ahora son ya más de 40 de los principales fondos de inversión del mundo entero que ya han adoptado un criterio de sostenibilidad a la hora de invertir. Yo formo parte del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden. Son 24 personas que
representan al sector privado y que funcionamos como un órgano de consulta y asesoramiento a la Casa Blanca. Y uno de mis compañeros en este grupo es el presidente de un banco regional en Estados Unidos que está en la cuenca agrícola de Estados Unidos, en el delta del Mississippi. Este señor nos sorprendió en una de las primeras reuniones que tuvimos diciéndonos que su banco casi desaparece por una abeja. Y probablemente estarán pensando, ¿qué tiene que ver un banco con una abeja? Pues resulta que la estrategia económica de este banco en algún momento fue la de darle créditos a la industria agrícola y particularmente a la industria de los frutos, de los cítricos y de los frutales, para que aumentaran su producción, exportaran más y pudieran ganar dinero. Y como consecuencia de eso hicieron una campaña muy agresiva para captar más y más fondos que pudieran prestarles a estas empresas. Y por supuesto, como buenos banqueros, tomaron en consideración la viabilidad económica de la compañía, el equipo gestor, si tenían o no tenían compradores para la fruta, cartas de intención de compra, hicieron todo su análisis financiero, pero no tomaron en consideración el cambio climático y resulta que el año ese hubo una pandemia que mató a millones y millones de abejas en esa región particular de Estados Unidos. Sin abejas, ¿quién me lo dice? No hay polinización. Sin polinización no hay flores, no hay frutas. Sin fruta los empresarios no pudieron pagar sus préstamos y el banco casi colapsa y tuvo que ser intervenido por el gobierno federal de Estados Unidos. De eso estamos hablando, de entender que el cambio climático tiene una serie de repercusiones directas en la viabilidad y en la competitividad de nuestras empresas. Pero es que ser verde tiene sentido económico ante todo y sobre todo. Lo que ven aquí es un análisis comparativo de dos índices bursátiles. El S&P 500, que son las empresas industriales más tradicionales, en rojo. Y en azul es el S&P Global Clean Energy Index, que es el índice bursátil de empresas de cualquier tipo que incorporan la sostenibilidad a sus planes estratégicos. Desde que surge la pandemia hasta ahora, las empresas verdes, primero, perdieron menos dinero durante la pandemia, se recuperaron mucho antes, llegaron a valer en bolsa más del 100% por encima de las empresas tradicionales no sostenibles y hoy por hoy cotizan muy por encima de las empresas que no son verdes. Este otro gráfico también nos invita a pensar en qué y por qué estamos en una transición a un nuevo modelo económico. Hay que seguir el dinero. En las barras de colores vemos cuál ha sido el histórico, el total de dinero invertido a nivel mundial en el despliegue de las energías limpias. Y vemos los récords año tras año que se vuelven a romper. 468, 482, 626, 1.100 billones de dólares el año pasado. Y en negro vemos el total de dinero que se ha invertido en el despliegue de los combustibles fósiles. Y lo que vemos es que desde 2009 hasta ahora estamos invirtiendo a nivel mundial exponencialmente más dinero en energías limpias que en los combustibles fósiles. ¿Hay alguien aquí que tenga un hijo o un nieto que haya nacido este año? Que levante la mano. Allí. ¿Cómo se llama el niño o la niña? María. ¿Cómo se llama el niño o la niña? ¿Cómo? Moisés. Moisés nació este año. Cuando Moisés cumpla 28 años, según la industria automovilística, no según un grupo de hippies que están pensando en una utopía mundial, según la industria de los vehículos, de la cual México es un gran actor, para el año 2050, dentro de 28 años, el 98% de todos los vehículos que se vendan ese año serán vehículos eléctricos o de bajas emisiones. Miren el tipo de crecimiento. En el año 2016 se vendieron apenas 1 millón de vehículos de coches eléctricos. En el 2020 se batió el récord de 2 millones. Pero del 2020 al 22 pasamos de 2 millones a 4 millones. Y del año pasado, que se vendieron 4.200.000, a este año 26 millones de vehículos en un año. 2050, el 98% de todos los vehículos. ¿Hacia dónde va el dinero? Nos tenemos que preguntar. Y aquellas empresas mexicanas que exportan, sé que tienen que estar pensando si acaso no tienen que ser más sostenibles, no porque lo crean, sino porque tienen que hacerlo si quieren exportar a otros mercados. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una verdadera revolución de un marco regulatorio
que exige que las empresas, para empezar, no puedan hacer greenwashing, que significa pintarse con 4 pinceladas de verde y decir que son sostenibles. ¿Cómo que eres verde? ¿Verde según quién? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué estándares comunes? ¿Y quién te certifica como criterio independiente? Porque cada vez son más los países y son ya más de 29 países de las principales economías del mundo que obligan a las empresas a tener estándares comunes y criterios comunes en sus planes de sostenibilidad. La Unión Europea acaba de pasar una nueva legislación que obliga a todas las empresas y estamos en un momento de transición en el marco regulatorio en Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y el tercero es la Unión Europea. O sea que si no cambian en México, dejarán de ser competitivos. Y si de algo se caracteriza esta nueva generación de industriales y empresarios, es que son empresarios que saben perfectamente bien cómo ser competitivos en los mercados más importantes del mundo. Así que podemos esperar que esa transición se acelere. ¿Por qué? Porque solo el 33% de las empresas mexicanas incorporan los planes de sostenibilidad en sus planes estratégicos. O sea que el 66% todavía no lo hace. Es una gran oportunidad para ser más competitivos, para diferenciarse y para ser los primeros que logren captar la inversión, los fondos, los bancos, la financiación, pero también el talento. No sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, espero que muchos. Hoy, en el siglo XXI, la clave de la competitividad no es la tecnología solamente. La tecnología se compra, se adquiere. Tampoco es el dinero, porque el dinero te lo da un banco, te lo financia un inversor, un angel investor, lo pides prestado. La clave de la competitividad en el siglo XXI son ustedes, es el talento humano, la capacidad que tengamos como empresarios, como industriales, de identificar talento, desarrollarlo y retenerlo. ¿Y por qué es importante? Porque la sostenibilidad es absolutamente crítica para la nueva generación de empleados, los millennials. Casi el 66% de los millennials prefiere trabajar para una empresa cuyos valores sean congruentes con los suyos. 2 de cada 3 millennials estaría dispuesto a renunciar a su trabajo y abandonar su empresa, irse a la competencia, si no cree que su empresa tiene unos valores sociales importantes. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque para el año 2025, dentro de 3 años en Estados Unidos, 2/3 de la fuerza laboral serán millennials. Si estamos de acuerdo que la clave de la competitividad es el talento humano, tenemos que entender que para ellos la sostenibilidad es absolutamente clave. Y concluyo sobre este aspecto económico con esta idea. Esto que ven aquí son los resultados de la última encuesta que se ha hecho a nivel mundial en 37 países en los 5 continentes sobre los hábitos de consumo de los consumidores a nivel mundial. Para el 82% de los consumidores consideran que es importante que una marca, una empresa, ofrezca más servicios y más productos que sean sostenibles con el medio ambiente. O sea, el 82% nos está diciendo que no estamos dándole lo que quiere. Para el 57% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo, o sea, a cambiar de marca, de empresa, para poder reducir su impacto ambiental. Para el 75% estaría dispuesto incluso a pagar un 10% más por un producto responsable con el medio ambiente. Pero la clave de todo esto para mí como empresarios que son ustedes y que saben de oportunidades de negocio es lo último. El 92% de los consumidores, cuando le das a elegir entre 2 productos o 2 servicios en igualdad de condiciones, calidad y precio, el 92% siempre va a elegir un producto o un servicio que sea responsable con el medio ambiente. O sea, el 82% te dice que no le estás dando lo que quiere, el 60% está dispuesto a irse con tu competencia y el 92% te dice que si le das lo que quiere, se va contigo. Eso sí que es una oportunidad de negocio. Y por supuesto que no es fácil. Tenemos que aplicar nuestra creatividad, innovación, eficiencia, lo que sea. Pero ese ha sido siempre a lo largo de la historia el mayor incentivo para fomentar la competitividad. El mundo está cambiando, el dinero va hacia lo verde, hacia la sostenibilidad, los hábitos de consumo están cambiando,
la capacidad de financiación está cambiando y la capacidad que tengamos de identificar talento está cambiando con un denominador común que es la sostenibilidad. Hemos visto la primera idea, que el cambio climático no solo es real, sino que es una verdadera amenaza para nuestras empresas y que tenemos que hacer mucho más para estar preparados. En segundo lugar, que el mundo está ya en una nueva transición a un nuevo modelo económico que se basa en bajas emisiones, en sostenibilidad. El presidente Obama decía que si quieres hacerle entender a un empresario qué es la sostenibilidad, recuérdale que siempre como empresario es mucho mejor ganar mucho dinero durante mucho tiempo, a tener una visión cortoplacista y miope de ganar mucho dinero a corto plazo, porque eso no es ser sostenible. La tercera idea que quiero compartir con todos ustedes tiene que ver con los planes de recuperación económica tras la pandemia, principalmente en Estados Unidos con el IRA, que es el Inflation Reduction Act, que es la mayor inversión de fondos públicos en la historia de Estados Unidos para impulsar el desarrollo y recuperación económica de Estados Unidos. En Europa se llaman los fondos de nueva generación. Pero esto está creando una serie de condiciones propicias para que se acelere esa transición a un nuevo modelo económico, que además hace que el resultado final sea un modelo económico más equitativo, más justo y mejor para todos. Hay una serie de factores geoestratégicos que también impulsan a este nuevo modelo económico. Y sí, estamos ante un momento histórico donde esta nueva y masiva inversión de dinero acelerará el modelo económico para que podamos hacer bien y que nos vaya bien y no tener que elegir entre salvar el planeta, como vimos al principio, o el desarrollo económico. Eso es el primer factor geoestratégico que quiero mencionarles y que tiene todo que ver con la sostenibilidad. Yo recuerdo cuando Rusia invadió Ucrania hace ya 1 año y medio y muchas voces críticas en todo el mundo dijeron: ajá, olvídate de la transición energética, olvídate de la sostenibilidad. Para los países, geopolíticamente hablando ahora, la prioridad va a ser la seguridad energética y no la transición energética. ¿Qué hemos visto 18 meses después? Estaban absolutamente equivocados, porque si algo nos ha enseñado la guerra de Ucrania es que no tiene ningún sentido comprarle petróleo y combustibles fósiles a países como Rusia, Arabia Saudí, Venezuela, Irak, Afganistán, países con los que no compartimos valores democráticos, países donde le mandamos miles de millones de dólares y nos quedamos con millones de toneladas de contaminación. ¿Dónde está el negocio ahí? O un país como Alemania, donde en el momento que se invade Ucrania, el 42% de su energía venía de Rusia. Y hoy en 18 meses han pasado de un 42% de dependencia a tan solo un 17%. Si algo nos ha enseñado la guerra de Ucrania, es que nuestra propia seguridad nacional no puede depender de terceros de los que importamos combustibles fósiles. Cuando tenemos, tecnológicamente hablando, la capacidad y la ventaja y la oportunidad de ser autosuficientes y de no depender de terceros. Y la otra gran oportunidad para México, que también es un factor geopolítico y geoestratégico, es lo que está pasando en Estados Unidos con la cadena de suministro. Estados Unidos, la mayor potencia del mundo económicamente y militarmente hablando, se vio de rodillas, doblegada, mendigando mascarillas, respiradores, material sanitario y hospitalario. México le pasó exactamente lo mismo, Europa le pasó exactamente lo mismo. Y si algo estamos de acuerdo republicanos y demócratas en Estados Unidos es que tenemos que hacer algo contra o a favor o hacia China, porque no tiene ningún sentido que nuestra economía dependa de forma absoluta en China. ¿Sabían ustedes que el 92% de todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se producen en China? ¿Y qué pasaría si China mañana nos cierra el grifo? Millones de personas morirían. ¿Sabían ustedes que el 22% de todos los fertilizantes se producen en Rusia, la antigua Unión Soviética o China? ¿Y qué significa eso como impacto directo para nuestra seguridad alimentaria y seguridad nacional en Estados Unidos? O el hecho de que más del 60% de todo el material en los hospitales se fabrica en China.
Eso ha creado las condiciones propicias para que Estados Unidos esté en estos momentos creando una serie de incentivos económicos y fiscales y financieros para que las empresas americanas y los fondos de inversión reubiquen parte de la cadena de suministro de China. ¿A dónde? A Latinoamérica. ¿Y dónde en Latinoamérica? En aquellos países que tengan proximidad geográfica, relación de aliados y tratado de libre comercio. ¿Se lo han puesto? Mejor imposible. México. 3 sectores estratégicos para la economía de Estados Unidos que van a depender muchísimo en México, donde nuestra seguridad nacional depende de lo que ocurra aquí en México. Salud, por supuesto, antibióticos, vacunas, suministros médicos que tienen que venirse a México y a Latinoamérica y salir de China. Alimentos, fertilizantes, agroquímicos, donde México tiene un potencial enorme como potencia mundial agroalimentaria. Y en tercer lugar, no hay revolución verde de la que estamos hablando sin minerales críticos y tierras raras, donde México juega un papel importantísimo como aliado de Estados Unidos. La inversión extranjera en México en lo que va de año ha aumentado casi un 50%, liderado ¿por qué? Por el nearshoring. Esas compañías que están viniendo de Estados Unidos a México para hacer un contrapeso a Asia. Lo que es el nearshoring, que ahora en Estados Unidos se le llama el friendshoring, a los países amigos, como México, ha crecido un 65% en lo que va de año. El cambio en la cadena de suministro hará que las exportaciones manufactureras mexicanas a Estados Unidos aumenten casi un 35% de cara al próximo año. Un aumento del PIB del 1.9 a más de 3 puntos, solo y exclusivamente por el nearshoring. ¿Y cuáles son, como les comentaba anteriormente, esos 2 grandes socios estratégicos? Estados Unidos y Europa. ¿Y qué está pasando en Europa? En Europa estamos en una transición absoluta a un nuevo modelo económico. Los fondos en próxima generación en en Europa representan más de 750.000 millones de euros, donde el 40% de esa inversión por ley tiene que ser una inversión sostenible y el 20% digital. No hay transición energética sin transición digital, o sea que el 60% de ese dinero tiene que ser dinero verde. ¿Y en Estados Unidos qué está pasando? Pues exactamente lo mismo. La mayor inversión de dinero público en la historia de Estados Unidos, 738.000 billones de dólares. Y como dije anteriormente, jamás se ha invertido tanto en tan poco tiempo en unos pocos sectores estratégicos de la economía en Estados Unidos. Yo soy militante del Partido Demócrata hace más de 25 años y les puedo decir una cosa, y es que el presidente Biden está tomando decisiones poco populares, pero absolutamente necesarias. Estamos llevando a cabo la mayor inversión en I+D+I, la mayor inversión en innovación, la mayor inversión en educación, la mayor inversión en eficiencia energética, la mayor inversión en transición energética. ¿Y qué tienen todos estos sectores tecnológicos de innovación? Un solo denominador común, y es que mis hijos probablemente sean los que vean los resultados de esa mayor inversión, no yo. Está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones con 80 años que tiene. Y eso es refrescante porque es una muestra de valentía política. Se le está llamando en Estados Unidos a este periodo de inversión masiva el nuevo proyecto Apolo, haciendo mención a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la luna desde un punto de vista de desarrollo tecnológico y empresarial, de la competitividad de la economía americana. Estas tecnologías que han cambiado el mundo, el GPS, fotovoltaica, la eólica, el microchip, el Wi-Fi, todas estas tecnologías surgen de ese momento en la historia de Estados Unidos cuando decidimos enviar un hombre a la luna e invertimos ¿en qué? En capital humano, en innovación, en las personas y en sus ideas. Y hoy estamos invirtiendo más dinero proporcionalmente hablando que en ningún otro momento en la historia de Estados Unidos en ese mismo enfoque prioritario con un denominador común, la sostenibilidad. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a un nuevo modelo económico que ya no admite marcha atrás y estamos inmersos en esa transición. Un modelo que tiene 3 pilares y no es el antiguo pilar único de la viabilidad económica.
Por supuesto que la viabilidad económica seguirá siendo uno de los criterios más importantes para cualquier empresario, cualquier industria, cualquier gobierno, y debe ser así. Lo que ha cambiado es que ya no puede ser la única variable. Ganar dinero a corto plazo sin pensar en los otros pilares ya no es una opción en el siglo XXI. El segundo pilar es las personas, nuestros empleados, colaboradores, clientes, ese ecosistema que se crea alrededor de la empresa en la que vivimos en la sociedad. Y en tercer lugar, la economía verde pide y exige que pensemos también en el tercer pilar, que es el planeta. El único sitio donde podemos llevar a cabo nuestra actividad económica y ser mejores empresas de cara al futuro. Los dejo con esta idea. Estamos ante un momento histórico. La antigua cultura griega tenía dos palabras para hacer mención al concepto del tiempo, para describir el tiempo. Una de esas palabras era cronos, que es el concepto que todos conocemos en el mundo occidental. Cronómetro, medir el tiempo, un día, un siglo, un año o un minuto. Pero luego tenían una palabra maravillosa que llamaban kairos. Y para los griegos el kairos era el momento de la oportunidad, cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Los que hemos sido padres, tenemos un hijo y nuestras vidas cambian por completo. El empresario que lleva tiempo pensando en una idea, desarrolla una tecnología, modifica la industria, los vuelve más competitivos y cambian el mundo. O estos 4 jóvenes que salen a las calles en Egipto, en Cairo, y empiezan a convocar en las redes sociales a miles y cientos y millones de personas que salen a la calle y dan inicio a una revolución social que hace que todo cambie y ya nada vuelva a ser igual. Es el momento de la oportunidad. La pregunta con la que los dejo a todos ustedes hoy aquí en la RAI no es en absoluto si estamos o no ante un momento kairos. Lo estamos. Momento de oportunidades, de competitividad, de futuro. La pregunta con la que los quiero dejar a todos ustedes es si seremos capaces de entender que esto es una oportunidad, no solo de actuar pensando en lo ético y lo moral, que también. Esta es la oportunidad de ser más competitivos, de apostar más por la rentabilidad de nuestras empresas y pensar en la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones. Esa es la clave de la competitividad y de ser sostenibles. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Verde y le solicitamos permanezca en el estrado, ya que a continuación se le hará entrega de un reconocimiento por su excelente participación en esta tarde. Le pedimos al presidente de la CONCAMIN, José Abugaber Andoni, haga entrega de este reconocimiento. Gracias, Juan. Excelente presentación. Nos dejas a todos pensando. No sé si tengamos 5 minutos de unas preguntas, ¿te parece? Fantástico. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Levanten la mano. A ver. Por aquí delante tenemos una pregunta, atrás también. A ver, ¿quién está levantando la mano? Tenemos el micrófono. Espero que tengan preguntas, porque si no significa que los he aburrido mucho, que quieren que me vaya. Pepe. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Espinosa de la industria textil. Ahí está el presidente de la Cámara Nacional Textil. Nosotros, como sabes, pues la industria textil y el vestido tiene mucho tema de ahora con la diferente parte de sustentabilidad o sustentabilidad que las marcas requieren. Lo único es que yo veo como empresario, ¿no? Que es una empresa, pues no es enorme, son empresas de pequeñas a medianas, es que de pronto hay muchas certificaciones, cada marca exige su certificación, la cual estamos dispuestos a cumplir, pero se ha vuelto muy difícil saber para dónde ir, se ha vuelto muy costoso y se ha vuelto más un tema de marketing que un tema de realmente sostenible. Entonces es confuso y es muy caro y es unos montos que las industrias realmente son pesados y es difícil cumplir, aunque tengamos la voluntad.
Aquí el presidente lo puede confirmar, que además es... Muy buena pregunta, y si me permites que haga un comentario sobre La eso. pregunta es, ¿qué hacemos? ¿En qué nos certificamos? Te digo de manera directa, sin pedir perdón por ello, que tu única responsabilidad como empresario es ganar dinero. Y no hay que pedir perdón por ello, porque cuando ganas dinero, generas actividad económica, generas empleo, generas riqueza para la sociedad mexicana y para el mundo. Lo que tenemos que hacer es que los políticos crean un marco regulatorio que sea verdaderamente predecible y fácil para ti de cumplir. Porque si lo haces, te vuelves más competitivo. Lo que no se debe hacer es que sea un gasto inasumible para ti. Y por eso mencionaba anteriormente en mi presentación que el mundo está cambiando y hay un marco regulatorio, tanto en Europa como en Estados Unidos, y cada vez son más los países, y espero que México también termine yendo por ese camino, aunque quizás esté un poquito menos avanzado, donde el marco regulatorio y los indicadores tienen que ser iguales para todos y no te puedes estar cambiando las reglas del juego continuamente. Nos cambian las certificaciones. Cuando ya tenemos una, sale la otra. Claro, pero eso diagnostica el problema, no la solución. La solución tiene que ser hacer todo lo posible por ser más competitivo. Tú lo has dicho, el mercado te lo exige, el mercado te lo pide. Hagámoslo de tal manera que los empresarios tengan la capacidad de poder predecir qué tienen que hacer y no estar absolutamente confundidos. Eso requiere de un marco regulatorio. Juan, un placer conocerte. Fernando Lanís, del sector minero que opera en México. Uno de los sectores menos entendidos, más criticados, y sin embargo sin la minería no puede haber la posibilidad de cambio climático. Tú bien lo sabes, estoy seguro de la cantidad de metales que se requieren. Hay cerca de 40 metales que sin ellos no hay construcción de paneles solares, de aerogeneradores, etc. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Muy buena pregunta y muchas gracias por esa pregunta, porque yo no soy de estas personas que creen que la clave es el decrecimiento, o que creen que lo que tenemos que hacer es dejar de consumir, o que creen que el problema es la minería. El problema no es la minería, el problema es la minería irresponsable. Siempre y cuando la minería, como se está liderando en algunos sectores en México, sea responsable y piense en la sostenibilidad, no hay problema. El problema no es el consumo, el problema es el consumo irresponsable. Hagamos todo. Yo les doy un ejemplo. Yo viajo muchísimo y todos los años cuantifico mi huella de carbono. Y al final de año hago una compensación con dinero que no es tan caro para plantar árboles y compensar mi huella de carbono. Si el sector de la minería, que lo está haciendo en muchos aspectos, sigue actuando de esa manera, ¿cuál es el problema con la minería? Entonces es parte de la solución y no parte del problema. Si todos actuáramos con esa responsabilidad, no tendríamos un problema. Agradecemos a Juan Verde por su participación. Ya no contamos con más tiempo para preguntas y respuestas. Les solicitamos nos regalen una fotografía, por favor, con el reconocimiento. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para despedir a Juan Verde.